Buenos días chicos, chicas, bienvenidos al tercer video de mi canal Aprende Inglés con el Teacher Kevin. Subo videos todos los domingos y quisiera pedirles disculpas porque este video estaba programado para el domingo, pero tuve un compromiso, un hermoso compromiso al cual no pude decir que no. Y a manera de disculpa, les estoy compartiendo un vocabulario extra que normalmente suelen usar los nativos americanos con mayor frecuencia. Entonces, empecemos con la clase. Vamos a iniciar el básico 2, el cual trata sobre presente simple. Y voy a narrarles oraciones en positivo, en negativo y en pregunta. Entonces, nosotros, ¿cuándo usamos el presente simple? El presente simple lo vamos a usar para cosas que generalmente son verdaderas o que habitualmente pasan. Entonces, podemos observar que en las oraciones en positivo eh, casi no hay ninguna distinción con las en negativo. Y digo casi porque si están observando bien, el verbo se está viendo afectado, está cambiando. Y no solo eso, sino que al momento de usar una oración en negativo, en la tabla de las oraciones en negativo podemos observar que siempre vamos a usar el don't acompañado del pronombre I, del pronombre you, del pronombre we y del pronombre they. Entonces, cuando nosotros usamos los pronombres he, she o it, va a ir acompañado del doesn't. Y el doesn't y el don't son contracciones. Contracciones que significan, en caso del don't, significa do not. Y en caso del doesn't, significa does not. Entonces, ¿cuándo el verbo se va a ver afectado? Podemos notar que el verbo está siendo pluralizado cuando usamos los pronombres he, she o it. Entonces, el verbo se va a pluralizar en oraciones positivas con los pronombres he, she o it. Pero ustedes dirán, entonces, en la tabla de las oraciones en negativo tenemos el he, el she y el it. Entonces, ¿por qué no se está pluralizando el verbo? Porque es una oración en negativo, y es que solo se va a pluralizar el verbo en oraciones positivas. En oraciones negativas y en pregunta no se va a pluralizar. Y aquí tenemos un ejemplo. He doesn't work. Él no trabaja. Está correctamente escrito y dicho. Pero si nosotros escribimos y decimos he doesn't works, eso está mal. No podemos pluralizar el verbo en oraciones negativas, a pesar de que vayan acompañadas de un pronombre como el he. Entonces, a manera de ejemplo, aquí, por ejemplo acá, Anne has three children. Ana tiene 3 niños. Entonces, el verbo have y el verbo has. Aquí hay una distinción y es una distinción que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Quiero que estén atentos al verbo have y al verbo has. My husband works from 9 to 5. Mi esposo trabaja de 9 a 5. They live in houses with gardens. Ellos viven en casas con jardines. British people like animals. A los británicos les gustan los animales. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva. Espero les haya quedado claro en la fila de las oraciones positivas y en la fila de oraciones negativas. En positivo, el verbo normalmente no va a cambiar, pero si va acompañado de un pronombre he, she o it, el verbo se altera. Si es una oración negativa, el verbo se va a mantener constante, no va a sufrir ninguna variación, a pesar de que vaya acompañado de los pronombres he, she o it. Pero lo que sí va a cambiar es la contracción cuando queremos expresar algo en negación. Por ejemplo, I don't work. He doesn't work. Y es que el doesn't lo usamos para el he, she o it. Spelling rules for he, she o it. Reglas de ortografía para los pronombres he, she o it. Y es que las reglas de ortografía para los verbos es la misma regla de ortografía que para los sustantivos.
En el segundo video de mi canal explico esas reglas. Lo adjuntaré en una pequeña ventanita para que puedan redirigirse a ese video. Pero de forma rápida les voy a explicar que normalmente cuando los verbos terminan en Y y están seguidos de una consonante, vamos a agregar el IES. Cuando los verbos terminan en CHE, en SH o terminan en X o S, van a ir acompañados de una ES al final. She watches, she finishes, she goes, she does. Pero aquí hay una excepción con el go y el do, y es que acaban en vocal, pero siempre hay excepciones, y es que con estos dos verbos, a pesar de que terminan en vocal y se les debería agregar una S y no una es que esa sí es la regla, chicos. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, I work, I play, I live. La regla dice que si terminan en vocal o en consonante, debería agregárseles una S. Y aquí cumple la regla, miren, está terminando en vocal, I live, yo vivo, pero solo se le agrega una S. Y es que solo con ciertas excepciones como el go y el do se le suele agregar ES al final. Por eso, chicos, en el video les voy a adjuntar el link del otro video para que puedan entender mejor. Y es que, como dije antes, las reglas para pluralizar verbos son la misma que para pluralizar sustantivos. Y chicos, y es que hay que ser muy cuidadosos con algunas formas del he, she o el it. Y es que cuando yo digo I have, yo tengo, quizás chicos dirían, entonces cuando queremos usar el he o el she o el it, y el verbo se va a tener que pluralizar porque va a ser una oración positiva, entonces yo debería decir he has, ¿cierto? Pero no, eso está mal, chicos. Para cuando el verbo se va a alterar, cuando usamos un pronombre he, va a ser has, él tiene, ¿sí? No usemos has. Quizás piensen que por las reglas se le deba agregar una S, pero no, el verbo cambia, como pueden ver, se transforma en has. Y creo que el go y el do les he explicado, y es que estos verbos son la excepción a la regla, y es que normalmente en cuestiones normales debería ser agregárseles una S, pero no, chicos, no es así, se les agrega una S. Y también está el I say, yo digo, y es que quizás ustedes, chicos, digan que se les deba agregar, como termina en Y, una IES. Y es que no, chicos, la regla dice que debe terminar en Y y también seguido de una consonante, no de una vocal. Y es por eso que se le agrega solo la S. He says, él dice. El presente simple y en pregunta. Recuerdan, chicos, que les había dicho de que el verbo se va a pluralizar, va a cambiar solo en oraciones en positivo con los pronombres he, she o it. Y es que es así, en oraciones en negativo el verbo no cambia, y en oraciones en pregunta el verbo no cambia. Y es que aquí tenemos los auxiliares do y das. Tenemos los sujetos I, you, we, they, he, she y it, y deben ir acompañados de un verbo y al finalizar con su respectivo signo en pregunta. Preguntas en afirmativo, por ejemplo, do you speak English? ¿Hablas inglés? Entonces yo usaría el auxiliar do y acompañado del pronombre you. Aquí podemos ver que el verbo no se está transformando y es lo normal. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Pero si yo me referiría a otra persona, a un chico en específico, diría, usaría el das, ¿ya? Porque cuando nos vamos a referir al he, al she o al it, él, ella, eso, usamos el auxiliar das. Y la oración sería así: Does he speak English? ¿Él habla inglés? Y es que pueden notar de que el auxiliar ha cambiado, ya no es do, es does, porque estamos usando los sujetos he, she o it.
Y pueden notar de que el verbo speak no ha cambiado, se ha mantenido constante. Y es que esas son las reglas para formar oraciones en presente simple en pregunta. Y es que cuando observamos que el verbo base, o sea, la forma base del verbo infinitivo es do you speak English, o sea, do you speak, o sea, no va a ser do you to go, do you to speak, no se le agrega el to. Más adelante les explicaré cuándo agregar el to al verbo, ¿sí? Pero por el momento, cuando usemos solo un verbo, no agreguemos to, ¿sí? Word order in questions. Chicos, normalmente hemos visto una oración en pregunta con un auxiliar, con un sujeto y un infinitivo, el verbo infinitivo. Pero también podemos agregar una palabra de pregunta o una frase anterior al auxiliar. Por ejemplo, está el what. ¿Qué significa el what? El what significa que el auxiliar es do, porque estamos usando el you. Y el infinitivo es do. Entonces, ¿la oración qué significa? What do you do? ¿Qué haces? Y cuando me refiero o digo qué haces, es a qué labor desempeña una persona, ¿sí? También está el where. Where does your mother live? ¿Y por qué uso el does? Porque estoy usando your mother como sujeto. Y el your mother puede significar ella. Your mother, o sea, tu madre, o sea, sería ella. Where does your mother live? Where does she live? ¿Dónde vive tu madre? ¿Dónde vive ella? How many children do you have? Usamos el do porque el sujeto es you. ¿Cuántos niños tienes? What kind of music does he like? Usamos el does porque el sujeto es he. ¿Qué tipo de músicas le gusta? ¿A quién? A él. How do you spell your name? Usamos el do porque el sujeto es you. ¿Cómo deletreas tu nombre? Spell significa deletrear. A continuación otro ejemplo. When does she travel to Cusco? ¿Dónde viaja ella a Cusco? Which name in this list do you recognize? ¿Qué nombres en esta lista reconoces? O sea, ¿qué nombres en esta lista reconoces? Me refiero a ti. Te estoy preguntando a ti. Por eso uso el you. Y el auxiliar do. Y a manera de dato extra, ¿por qué uso el which acá y no el what? Y es que la diferencia entre el which y el what es que el which lo usas cuando tienes un número reducido de opciones y conoces esas opciones. En cambio usas el what cuando te refieres a varias opciones y no conoces todas con exactitud. Esa es la diferencia. Y recordemos que el verbo be siempre va antes del sujeto. Por ejemplo, where are you from? Antes del sujeto. What's your name? Aquí hay contracción, pero va antes del sujeto. Is he Spanish? El verbo be va antes del sujeto, el cual es he. Y aquí les estoy adjuntando el vocabulario, el cual están los adjetivos, los principales adjetivos que usan los nativos americanos. Y también quiero narrarles sobre los modificadores, los cuales pueden ser really, very, que significan muy, el really realmente, o quite. El quite tiene dos funciones, la de ser un modificador intensificador o la de ser un modificador mitigador. Y es que cuando yo digo a Ferrari is very fast, un Ferrari es muy rápido, o a Ferrari is really fast, un Ferrari es realmente rápido, es que estoy intensificando la oración. Este modificador está intensificando la función que tiene ese adjetivo en la oración.
cuál es fast. Eh, por ejemplo, cuando voy a usar el quite, como les dije, el quite tiene una función de intensificador y de mitigador. Y en esta oración dice, It's quite cold today. Hace algo de frío hoy. Entonces, me está diciendo que hace frío, pero no totalmente mucho frío, solo algo de frío. Entonces, con eso me refiero que es un modificador mitigador. Espero me hayan entendido eso. Si tienen preguntas, quieren más ejemplos, en el panel de comentarios pueden adjuntar sus dudas y yo gustosamente se las voy a resolver. Aquí tengo los clásicos verbos que suelen ir en las oraciones, los principales. Espero puedan entender mi letra, está un poco confusa, he tratado de mejorarla, espero en serio puedan entenderla. Y si tienen dudas, por favor en el panel de comentarios. Y esto es a manera de regalo por mi ausencia el día domingo y entregarles este video que con mucho esfuerzo hago este día martes, lo siento en serio. Son adjetivos, ¿no? Adjetivos que van relacionados con la apariencia personal. Por ejemplo, el blonde, que significa rubio, el dark, que significa oscuro, beautiful, que describe algo hermoso, ugly, describe algo horrible, horripilante, old, viejo, young, joven. Estos son los clásicos ejemplos, los clásicos adjetivos para describir a las personas, ¿no? Y a manera de ejemplo y de contexto quisiera brindarles que decir fat, este adjetivo es un adjetivo algo despectivo. Los nativos americanos suelen usar fat a manera de insulto, lo consideran un insulto. Así que yo les recomiendo que no usen fat. Hay otro adjetivo que es más apreciado, más asertivo para describir a personas que están un poquito gorditas, subidas de peso, y el adjetivo es overweight. ¿Sí? En la siguiente clase voy a adjuntar más adjetivos, pero eso es a manera de, de cultura general, ¿no? Porque no quiero que le digan a una persona fat porque quizás lo digan como a manera de cariño, de afecto, pero en realidad es un insulto. Y hay adjetivos positivos para referirnos a la apariencia, y están beautiful, pretty, good looking, attractive. Son adjetivos que nosotros podemos usarlos para describir la belleza de una chica, ¿no? Por ejemplo, todos estos. Pero si nosotros quisiéramos describir la belleza de un hombre, solo usaríamos los adjetivos good looking y attractive. ¿Sí, chicos? Esa es a manera de cultura general también. Entonces, con estos datos extra, espero haber enmendado mi ausencia el día domingo. Y por favor, compartan el video, dejen su like, porque en serio ayuda y me motiva mucho para poder continuar con este proyecto y poder dejarlo en avanzado, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Gracias por su tiempo.